¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tardes, 6 de la tarde en punto. GF Norona Oficial en YouTube. Ahí está. Fernández Norona en Facebook. Acá ya tenemos quórum. Ya entró Abraham Celanito. Abran, porque es Abran, no Abraham. Abran. No, Abraham. Claro, tiene acento, no, te digo. Agustín Méndez, Tepexi. Y acá, Naiden, entra en YouTube. Todavía no tenemos quórum. Ahí está ya César Reyes, ya tenemos quórum por todos lados. Fíjense que acabo de terminar el libro de Ricardo Flores Magón, escrito por Muñoz Cota. Muñoz Cota es un revolucionario extraordinario. Y es muy bueno. Es un ensayo. Yo creo que ya salió hasta el anuncio en YouTube de que ya está el vínculo. Así es que hoy nadie puede quejarse. Nadie puede llamarse a que no le avisaron. Entonces, es muy buen libro. Lástima que es muy difícil de conseguir y por lo mismo es caro. Y ahora que le estoy haciendo publicidad, peor se va a poner. Deberíamos publicarlo en el Consejo Editorial de la Cámara de Senadores. Es muy bueno. Es un gran libro. Fíjense, yo no lo había pensado. He insistido mucho que si el nigromante hubiese nacido en Europa, sería considerado uno de los grandes aportadores al pensamiento de la humanidad. Pero como nació en México, ha sido olvidado. Bueno, cuando se habla de anarquistas, se habla de Kropotkin, de Malatesta, que es un gigante del pensamiento anarquista. Se habla inclusive de Magolman, de Bakunin, y no se habla de Ricardo Flores Magón. Y fíjense lo que les voy a decir. Quizás Ricardo Flores Magón, qué fuerte lo que voy a decir, y puede ser producto también de mi ignorancia, pero es muy probable que Ricardo Flores Magón sea el más grande revolucionario que haya existido. ¿Cómo? Quizás Ricardo Flores Magón sea el más grande revolucionario que haya existido. Fíjense su tamaño. Panzón, muchas gracias por tu cooperación. Este hombre, a diferencia de muchos revolucionarios, no solo mexicanos, revolucionarios del mundo, nunca aspiró al poder. Personalmente, no solo no aspiró a él, lo repudió. Por supuesto que nunca aspiró a fortuna económica ni a reconocimiento y paradoja de paradojas, ni siquiera liderazgo. Aunque era un líder, indiscutiblemente, el ideólogo de la Revolución Mexicana, indiscutiblemente. Y no tiene una obra teórica escrita. Benjamino, aquí al pie del cañón, comandante, hoy más que nunca, cárcel a los hipócritas de patrias, exacto. Muchas gracias, como siempre, Benjamino. Que se la pasó toda la vida luchando y se pasó buena parte de la lucha. ¿Qué fecha tiene? A ver si en YouTube no puse mal la fecha de 2 de agosto. Porque están ahí comentando algo. Pues en la cárcel. Murió en la cárcel. ¿Sí? Entonces, quién sabe qué estén hablando. Solo por pensar diferente. Este hombre fue tan visionario. Les he comentado en Malatesta con Kropotkin. O Kropotkin, porque siempre tengo ahí dislexia en eso. Malatesta le dice en la Primera Guerra Mundial, no deben ir los trabajadores a la guerra. ¿Es Kropotkin o Kropotkin? Creo que es Kropotkin. Y Kropotkin o Kropotkin dice, sí, y es el gran rompimiento entre ellos. Bueno, pues Ricardo Flores Magón no discute con nadie, les dice, no vayan a la guerra. Es a favor del capital, a favor de los mercados, a favor de la dominación, se van a matar entre hermanos, no vayan a la guerra.
y lo meten a la cárcel en Estados Unidos por eso. Y termina sus días en la cárcel, asesinado además, esto no lo dice Muñoz Cota, es una gran ausencia en su ensayo. O sea, Ricardo Flores Magón fue asesinado por un guardia, un jefe de guardias, ahorcado la noche previa a su liberación. Ahí debe una disculpa al gobierno de Estados Unidos. Entonces, este hombre, que es acusado efectivamente de tontería y media, de filibustero, que porque quería, que había sido punta de lanza para que el gobierno de Estados Unidos se hiciera Baja California, intrigas. Se habló mal de él siempre, como se habló mal de Zapata, como se habló mal de Villa, por poner otro par de ejemplos. Diferentes, por cierto. Zapata no buscó el poder tampoco nunca. Lo que planteaba el reparto agrario. Nunca pidió ser parte del gobierno. Nada. Mantuvo su lucha permanente contra Madero, contra Carranza, hasta que se hiciera realidad la restitución, porque si era reparto, la restitución de las tierras arrancadas a las comunidades, despojadas las comunidades de sus tierras. Él toma el lema de Tierra y Libertad, que era un tema del Partido Liberal de Ricardo Flores Magón, el lema. Entonces, la verdad es que sí es un revolucionario extraordinario, que no mucha gente sabe que Madero le ofrece a Ricardo Flores Magón y manda nada menos que a Jesús Flores Magón, el hermano mayor, y a Juan Saravia, que estuvo en la cárcel años por enfrentar a Porfirio Díaz. Es liberado cuando triunfa la revolución. En una primera etapa, y van a hablar con Ricardo para que sea candidato a la vicepresidencia con Francisco de Madero, y él los manda adelantito el rancho del compañero presidente López Obrador. Siempre rechazó poder, fortuna, reconocimiento. Era un revolucionario excepcional. Y una paradoja es que ellos, repudiando la violencia, se ven obligados a tomar las armas para hacer el proceso revolucionario. También en este último libelo, una porquería de Lovnitz, del regreso del camarada Flores Magón, que ni lo acabé de leer, yo les comenté que con la página 400 y pico ya me hartó de su mala fe, su falta de seriedad, su poca solidez, su desvergüenza. Y lo acusan de cualquier cantidad de tonterías, dentro de ellos que nunca encabezó la revolución. José Martí, murió en los primeros combates. Un ideólogo, el líder, un hombre excepcional. No era un militar. Aquí comenta Muñoz Cota con razón que Ricardo nunca arrolló el peligro, por favor, si siendo estudiante preparatoriano enfrentó a Porfirio Díaz. Si siendo estudiante lo mandó a las cárceles más inmundas. Y aquí he comentado que cuando estaba moribunda Margarita Magón, madre de Jesús, Ricardo y Enrique no había sido detenido, estaba cuidando a la madre moribunda. He contado aquí esa anécdota, está en Combatimos la tiranía de Kaplan y está en la trilogía sobre Lázaro Cárdenas que escribió Fernando Benítez, que es muy bonito, esa trilogía, muy bonita. Y está contada ahí en el primer tomo esa anécdota, que llega un enviado de Porfirio Díaz y les dice que quiere hablar con Margarita Magón. Y pasa, enviado por Porfirio Díaz, y le dice: antes de que pase, Margarita Magón le está diciendo a Enrique que lamenta no poderse despedir de sus hijos, pero que lo que más lamenta es que sus amigos le hayan dado el gusto a Porfirio Díaz de negarles el derecho de ir a despedirse de ella, porque piden que les permitan salir de la cárcel para ir a despedirse de su madre. Y Porfirio Díaz lo niega. Entonces dice, lo que más lamento es que le hayan dado esa oportunidad al dictador.
Entonces entra el enviado y le dice, doña Margarita, sus hijos van a venir a verla. Y ella le dice, pero que sea pronto, porque si no, no me van a alcanzar. Y él le dice, no se preocupe, doña Margarita, sus hijos van a venir a tiempo, pero el presidente quiere pedirle algo. ¿El presidente Díaz? ¿A mí? ¿Qué quiere de mí? El presidente quiere pedirle que le solicite a usted a sus hijos que se comprometan a no volver a atacarlo. Y Margarita Magón se queda pensando y le dice, antes prefiero verlos colgados de ese árbol a que se retracten de su lucha contra la dictadura. Y Margarita Magón muere sin ver a sus hijos. Ese era Porfirio Díaz. Y dicen que Ricardo no tenía valor, salió de la cárcel y se fue a Estados Unidos, pensando que en Estados Unidos la tierra de las libertades no lo iban a perseguir, o lo persiguieron con más ferocidad. Este libro de Muñoz Cota demuestra que los dos intentos revolucionarios encabezados por Ricardo Flores Magón fracasan, no por desorganización o por falta de talento, sino porque toda la correspondencia de Ricardo Flores Magón era violada por el gobierno de Estados Unidos e informaba puntualmente al gobierno de Porfirio Díaz. Y entonces estaban preparados. Francisco Manrique pierde la vida en uno de esos enfrentamientos. ¿En Palomas? No lo sé, ahí está, no recuerdo. Y el propio Praxedis Guerrero, que era el hijo político y un revolucionario también excepcional. Lo que dice Ricardo Flores Magón era su hijo político. Es bellísimo, bellísimo. Praxedis era el alma del movimiento libertario. Sin vacilaciones puedo decir que Praxedis era el hombre más puro, más inteligente, más abnegado, más valiente, con que contaba la causa de los desheredados, y el vacío que deja tal vez no se llene nunca. El proletariado tal vez no se da cuenta de la pérdida que ha sufrido. Sin hipérbole, puede decirse que no es México quien ha perdido el mejor de sus hijos, sino la humanidad misma quien ha tenido esa pérdida, porque Praxedis era un libertario. Eso dice Ricardo Flores Magón de él, que era un hombre, exactamente, él nació en una familia de Guanajuato, terrateniente, aristocrática, y decide irse a trabajar a Estados Unidos, le da la espalda a todos y se va a luchar, y luego descubre el Partido Liberal, ya escribía cosas, y es realmente... Son de los revolucionarios olvidados, les llaman precursores, no son precursores. Mexicanos en Estados Unidos, salude, disculpe que no depende de usted nos cansa, pero no siempre tendría mayoría. Y el caso del dirigente del PRI es una deuda grande al pueblo, será que se haga algo o no se cumplirá. Ahorita retomo eso, estamos en este tema que pareciera es histórico y no lo es, porque estoy bordando para donde quiero ir. Entonces es extraordinario, porque Ricardo Flores Magón no plantea que si no se cambia el sistema económico no se cambia nada, va todavía más lejos. Sostiene que se debe construir una sociedad sin gobierno, sin liderazgos, de absoluta libertad, y que será la libertad y la conciencia la que regule. Lo estoy diciendo de manera muy simple. Entonces, la verdad es que es un gran libro, es un gran libro. Fíjense lo que dice Praxedis Guerrero sobre un linchamiento que haya un mexicano en Estados Unidos. No, nunca más actual, nunca más actual lo que voy a leer. Lo queman vivo, lo queman vivo. Quienes quemaron vivo a ese hombre, a ese mexicano, no fueron hordas de caníbales, no fueron negros del África ecuatorial, no fueron salvajes de la Malasia, no fueron inquisidores españoles, no fueron apaches de pieles rojas, ni abisinios, no fueron bárbaros trogloditas, ni analfabetos desnudos habitantes de las selvas, fueron descendientes de Washington, de Lincoln, de Franklin. Fue una muchedumbre bien vestida, educada, orgullosa de sus virtudes, civilizada. Fueron ciudadanos, hombres blancos de los Estados Unidos. Esto puede decirse hoy en día
de los que mandan a personas migrantes al Alcatraz de los Caimanes. Tal cual. Tal cual. Esto lo escribió Práxedis. Está pesado. Está pesado. Y Ricardo Flores Magón, ni se diga. No, Ricardo Flores Magón está cabroncísimo. Les leo una parte que quiero y voy a insistir en por qué. Porque no crean que estoy comentando de mi última lectura, que es un gran libro, sino por el tema que hay de fondo. Porque hay una... Bueno, a él le piden, no encuentro la parte que les iba a compartir, pero a él le piden que se retracte de toda su lucha. Este es lo que les iba a leer, pero ya que empecé con esto, que se retracte de toda su lucha y lo liberan. Él tiene diabetes, tiene cataratas, se está quedando ciego tanto por las cataratas como por la diabetes, requiere urgente atención. Y le dicen, pide perdón y te liberamos. Y él dice, he perdido mi salud. He perdido todo, menos una sola cosa que fomento, mimo y conservo con celo fanático, y esa cosa es mi honra como luchador. Pedir perdón significaría que estoy arrepentido de haberme atrevido a derrocar al capitalismo para poner fin a su lugar a un sistema basado en la libre asociación de los trabajadores para producir y consumir, y no estoy arrepentido de ello. Pedir perdón significaría que abdico de mis ideales anarquistas y no me retracto. Afirmo que si la especie humana llega alguna vez a gozar de verdadera fraternidad y justicia social, deberá ser por medio del anarquismo. Así pues, mi querido Nicolás, estoy condenado a cegar y morir en la prisión. Mas prefiero esto que volver la espalda a los trabajadores y tener las puertas de la prisión abiertas a precio de mi vergüenza. No sobreviviré a mi cautiverio, pero cuando muera mis amigos quizás se inscriban en mi tumba. Aquí yace un soñador. Mis enemigos, aquí yace un loco, pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción. Aquí yace un cobarde y traidor a sus ideas. Es una decisión que parece sencilla, pero ese hombre que pasó quizás la mayor parte de su vida en la cárcel, y en cárceles de Estados Unidos que son brutales, la de Leavenworth particularmente, donde murió, es terrible. Y lo que les quiero comentar es sobre la revolución, porque él plantea que la revolución no es un objetivo en sí, sino es una herramienta. Y a él le tocó la revolución violenta, la revolución armada. Pero él da, a mí me parece, que en el clavo de las cosas y en el tamaño del reto que tenemos nosotros enfrente en la Cuarta Transformación, que aquí se ha hablado de la revolución de las conciencias, pero no se ha desarrollado, me parece. Y que es la revolución personalísima, interior, consciente, politizadora, liberadora de cada uno. No es esperar que con una ley, con una decisión política, con un gobierno, logres la libertad. Es tener la conciencia que la libertad está en tus manos y que pasa por un proceso de conciencia y de responsabilidad enorme. Yo creo que es ahí donde estamos entrampados, porque quiten los pluris, quiten esto, ya paren los chapulines, o sea, piensan que la solución a los problemas políticos, económicos, sociales del país están fuera de uno, fuera de la responsabilidad de uno, fuera de la conciencia de uno y fuera de la participación política de uno, que con votar está resuelto. Y mientras el fascismo avanza, en México incluido, no avanza electoralmente, pero avanza a tal grado que en nuestro propio movimiento se desarrollan posiciones de la derecha, desde las más altas responsabilidades públicas,
se desarrollan posiciones despolitizadoras, perdiendo de vista el objetivo fundamental de la organización del pueblo, democráticamente. Y se van fortaleciendo las decisiones populares, se van fortaleciendo en detrimento de la participación de la gente, que no basta con la asamblea, que no basta con el voto y que, insisto, pasa por la necesidad de la organización democrática de todos los sectores de la población del país para que tomemos el destino en nuestras manos y empujemos hasta donde sea necesario este proceso de transformación. Porque efectivamente, ahí comparto con Flores Magón, no es una persona quien te va a liberar. No es un liderazgo, por importante que sea, el que te va a liberar, sino es el liderazgo del pueblo. Yo he insistido, y hay quien piensa que es parte de un discurso, que es retórica, que el poder no está en el pueblo, pues el poder está ahí. El poder está en la gente. Y no se da cuenta. Se ha avispado en la parte electoral, pero no es suficiente. No es el fondo de la transformación. Y reitero, el fascismo avanza a pasos agigantados. ¿Cómo detienes una ofensiva de la derecha? Por eso la oposición está tan optimista, porque ellos están esperando que de fuera venga el golpe, Romualdo Flores, contra nuestro gobierno, nuestro movimiento. Y es el pueblo el único que puede detener eso. O sea, es cierto que Francisco I. Madero se alejó del pueblo y le costó la vida. Pues eso es absolutamente cierto. Y es cierto que nuestro movimiento se mantiene en contacto con la gente. Pero no basta el Estado asambleario. Yo no sostengo que es un problema de organización. En todo caso es un problema de organización política, no de organización a secas. No es organicémonos en abstracto, sino para profundizar el proceso de transformación. Vamos a poner un ejemplo con lo que hace rato comentaban. Alejandro Moreno. Supongamos que por lo que sea hubiera una decisión política de no proceder, por lo menos en este momento, contra Alejandro Moreno. No estoy diciendo que eso sea, estoy diciendo que supongamos que esta fuera la situación. ¿Cómo puedes hacer que eso suceda? Con la organización, la lucha y la manifestación de la gente. Ya, sobre este personaje. Porque todo indica, yo también me fui con la finta, de que la comisión de la Cámara de Diputados va a desechar el asunto de Alejandro Moreno y lo va a desechar con razón, no se va a entender nada, no se va a entender nada. Porque el desafuero que se pidió para Alejandro Moreno es cuando era diputado. Acuérdense, es que las cosas se olvidan. Pero yo participé en la sesión de la Comisión de Gobernación que él presidía, que lo destituimos y nombramos a otros diputados para presidir esa comisión, por todo el escándalo de corrupción que salió. Y al final el tipo logró mantenerse. Entonces, tú pides que le quiten el fuero, pero pediste que le quiten el fuero como diputado, pues no procede que le quites el fuero como senador, porque ya no tiene fuero como diputado. O sea, como se dice legalmente, no hay litis, el asunto quedó superado. Tienes que presentar una nueva solicitud para que le quiten el fuero como senador. Yo eso no lo había visto. Hasta ahora que empecé a ver cómo se van perfilando las cosas, dije, pues tienes razón. Van a desechar el asunto porque es improcedente a estas alturas.
Entonces, desde decisiones como esas que son simples. ¿Cómo? Son simples. No tienen mayor dificultad, creo yo. Pues la manera de hacerlas realizables, pues es empujando, no aquí apuntando, ya, basta, ya, métanlo a la cárcel, ya. Se me acercó una persona. Miren, esto del sectarismo es terrible. Ayer, antes de venir para acá, ahí en la calle de Venustiano Carranza estaba yo. Se me acercó una mujer de buena fe diciéndome, ya, basta de chapulines, o sea, esta visión. O sea, ¿a quiénes vas a sacar? Porque además eso no tiene fin. Eso no tiene fin. O sea, tú empiezas con una persona que pudiera generar un consenso de que no debe estar en el movimiento y te sigues. Como la Revolución Francesa cuando empezaron a guillotinar a tal grado que acabaron guillotinando a Robespierre y a Danton y a Desmoulins, o como se diga. De Moulin. De Moulin. Pues ¿quién detiene eso? Cuando lo que tenemos que hacer, o sea, ¿cómo logramos? Acabo de estar en Querétaro y me dicen de Pinal de Amoles, les impusieron una candidatura, respeten. Sí se debe respetar. ¿Y qué pasa si no se respeta? Pues hay que construir la fuerza abajo para que se respete. En Pinal de Amoles y en Querétaro y en el país entero. Que no se den atropellos, que no se permitan, que no se toleren, que la... Entonces, pero ¿cómo el pueblo? Pues que es el pueblo. A ver, lo repetimos como si fuera mantra. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo puede salvar a la nación. No son lemas de campaña. No son lemas de campaña. De ese tamaño es el problema. Gracias, o sea que pidió en 2022, en 2020 se decidió. Ojalá que no pase unos 3 años para nada por su trabajo. Gracias, Noroña. ¿Qué dice? Hoy sí logré encontrar, no hay garantías para hacer una política. En vivo, gracias Rafael Delgado. Fíjense, por ejemplo, dice, no hay garantías para hacer una política. Lo que estoy diciendo es que no renuncies a tu poder, que no evadas tu responsabilidad, que no delegues, que lo ejerzas. Eso es lo que estoy diciendo. Porque otra vez, el proceso de transformación empieza en nosotros. Y nosotros queremos que el proceso de transformación empiece afuera. Y cuando nos toca aplicarlo a nosotros, decimos, no, espérame, no, a ver, una excepción. No, recomiéndame. Recomiéndame para una chamba, recomiéndame para tal cosa, Pues no estamos en contra de los recomendados. Sí, pero recomiéndame, porque es que si no me recomienda alguien, no voy a... O sea, no, nada. Que te recomiende lo que eres, tu capacidad, tu conocimiento, tu conciencia. ¿Cómo se va a lograr eso? Cambiando nosotros para que se cambie el entorno. No cambia el entorno y nos cambia a nosotros, porque hay quien se resiste además a ese cambio. Hay quien se opone a ese cambio, hay quien no quiere ese cambio. Pero los que queremos ese cambio, pues tenemos que hacer la primera obligación de cambiar nosotros. Por eso yo insisto que es con el ejemplo. Es con el ejemplo. Dicen, todo el debate en que nos hemos metido solos para que la hipócrita derecha diga que no somos austeros. Todo ese debate absurdo. Absurdo, porque lo de que define la austeridad es tu ingreso, punto. No la austeridad, lo que define tu medianía, no la austeridad. La austeridad es una política pública y se aplica en las políticas públicas. En lo personal, la medianía la define tu ingreso, punto.
Si el ingreso que tenemos no es la justa medianía, pues se tiene que ajustar hacia abajo hasta que sea la justa medianía. O van a llegar al absurdo racista y clasista de darnos una lista de hoteles y de restaurantes y de lugares que no puedes pisar. Punto. ¿No? Entonces, estamos en eso, en vez de discutir esto. Porque la derecha avanza. A ver, la oposición no representa nada, está debilísima. Pues tienes toda la presión del gobierno de Estados Unidos. Margarita Becerril Hernández, de antemano, gracias. Decirle que sus palabras han trascendido fronteras con sus valores y se llama charlas como migrantes son vitamina de vida y seguimos en la lucha. Gracias. Gracias a ti por la cooperación. Entonces, tienes esa presión enorme. Hagamos lo que hagamos, el gobierno de Estados Unidos, digámoslo así, no es nuestro amigo, ¿no? Es amigo de la oposición, tienen el mismo discurso, tienen el mismo interés, tienen la misma intención, tienen el mismo objetivo, me parece. Yo creo que eso está más o menos claro. Si hay alguna duda, me platican, me comentan. Yo creo que es evidente. O sea, si por poner un ejemplo, si el gobierno de Estados Unidos dice narcogobierno, la derecha dice narcogobierno, tienen por lo menos una coincidencia. Yo creo que los de aquí son empleados de los intereses del gobierno de Estados Unidos, simples lacayos, ventrílocos del gobierno de Estados Unidos. Y por lo tanto, pues estamos con esa presión, que no es una presión menor. Cuando yo digo en México manda el pueblo de México y nadie más, estoy diciendo una verdad. Nunca como ahora el pueblo ha decidido. Se requiere profundizar. Se requiere profundizar. Y eso pasa por la conciencia personal. De veras, no nos damos cuenta que estamos planteando cosas que la derecha ha exigido y que va en contra nuestra. A ver, lo de Bukele otra vez. Aquí, compañeros, compañeras, adoradores de Bukele. Es un dictador, evidentemente. Es un facho. Es un tipo contrario a los derechos humanos. Es un represor. Estados Unidos le aplaude. ¿Han oído que Estados Unidos critique que va por la reelección eterna? ¿Han oído que Estados Unidos diga que es un gobierno autoritario, que es antidemocrático, que qué barbaridad? ¿Han oído que diga algo al respecto? Pues como no lo dijo nunca de Pinochet, como no lo dijo nunca de Francisco Franco, como no dijo nunca nada de ninguna dictadura que ha habido en Latinoamérica y en el mundo. Porque esas dictaduras colaboran con los intereses y la visión del gobierno de Estados Unidos. Entonces, nosotros requerimos avanzar en la conciencia, avanzar en la lucha, avanzar en la responsabilidad individual, serenarnos y ponernos a pensar qué cambios políticos verdaderamente fortalecen los procesos democráticos. Porque además, paradoja de paradojas, yo no planteo la desaparición de la derecha con cambios legales que les dificulten la vida. Yo planteo que los derrotemos electoral y políticamente, con conciencia. Y esa conciencia se reflejará en el voto, se reflejará en la organización, se reflejará en la lucha, se reflejará en la participación. La semana de 40 horas. Viene toda la inteligencia artificial que va a desplazar a medio mundo del trabajo. No hay discusión sobre el tema, porque podría ser menor todavía la jornada de trabajo. Orozco, Bukele no podría con el cártel más pequeño de México en cuestión de seguridad. Pues sí, exacto. Entonces, es muy grande el reto
Y si bien la politización de nuestro pueblo es muy grande, la más grande del mundo quizás, estamos en un momento clave, en un momento que si no profundizamos esta revolución sin violencia, esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación, nos vamos a ir para atrás. Jimmy Reyes. Y no quiere decir que la oposición nos va a ganar electoralmente. Quiere decir que los sectores más conservadores de nuestro proceso revolucionario acaben imponiéndose. Porque este movimiento va a gobernar por décadas el país. Pero este movimiento puede irse yendo a la derecha, aceleradamente, aceleradamente. Y la derecha no es transformación. ¿Me moviste? Parece que sí se está distorsionando el audio, como si estuviera sucio. No ha tocado nada. A ver, checa si es cierto, porque a veces que luego... Es cierto. Ya lo vi, ya lo escuché. Bueno, pues no sé a qué se refiera porque no has tocado nada. Entonces... O sea, sí se escucha, pero a ver. Bueno, pues así está el sonido, ¿qué le vamos a hacer? A ver cómo se está oyendo. Bájale el volumen y lo voy a tratar de limpiar. No, vale. A ver, permítame un segundo. No creo que sea eso, ¿eh? Es la aplicación. No sé. Yo creo que es la aplicación que se traba. No sé, pero luego de repente La vez pasada lo cancelaste y lo volviste a poner y ya funciona. Bueno, voy a volver a darlo. ¿Lo vas a dar? La vez pasada hizo eso y ya se arregló. La vez pasada hizo eso y se arregló. Se lo volvió. Ah, ok. Ya me escribió mi mamá. Se está distorsionando el audio. Eso estaban diciendo. Aguanten un segundo en Facebook. Voy a volver a dar el vínculo porque se empezó a escuchar. Nos jugamos el destino 2. ...2 de agosto de 2025... Vamos a ver si ya se resolvió. Vamos a esperar un segundito. Y no tomé nota, ahí van 4,700 en YouTube ya. Y llevamos, no sé qué cooperación. Ahí está, ya entró otra vez. Bueno, me dicen si ya se oye mejor. Yo les decía es que este libro de Ricardo Flores Magón, sobre Ricardo Flores Magón de Muñoz Cota, me hizo reflexionar mucho las cosas de fondo. Mucho. Porque, fíjense, acierta quien ha declarado que la libertad de un hombre está condicionada con la libertad de los demás y que nadie puede sentirse libre en tanto que subsistan en cualquier sitio del orbe del mundo uno o varios esclavos. Pues es cierto. Es cierto. Subsistan en cualquier sitio. Salió perfecto. Ya, ¿verdad? Entonces, hace una reflexión muy profunda que de entrada, inclusive te puede decir, ay, caray, o sea, porque, insisto, él renuncia a todo poder, a toda gloria, a toda posición política, y podrían decir, y nosotros entonces debemos renunciar a todo poder, toda posición política, todo honor, toda gloria. Yo estoy convencido que hay que asumir la responsabilidad que te corresponde en un momento dado y que hay que empujar el proceso de transformación.
y que se tiene que hacer es impulsar esos procesos revolucionarios. Y creo que desde posiciones de responsabilidad pública puedes hacerlo. Cierto que esas posiciones te van limitando, te vas encontrando con obstáculos, con tensiones, con dificultades, y por eso insisto, es el pueblo, es el pueblo. Esta revolución sin violencia va a llegar hasta donde el pueblo decida. Si el pueblo decide que hasta aquí llegó, hasta aquí llegamos. Esto es el máximo de cambios que va a haber. Si el pueblo decide ir más allá, y decidir no es decir quiero los cambios, sino quiere decir comprometerte e impulsarlos. No es pedirlos. Pues sí, yo quiero que esta panza se me baje. Pues si no hago lo necesario para que eso suceda, eso no va a suceder. Si en algo tan sencillo como el estado físico de mi persona, o sea, quiero que un médico lo resuelva, no el médico que me dé salud, el medicamento que me lo resuelva. Siempre es algo externo. El líder, el representante, el médico, el maestro, el sacerdote, Dios. Siempre es algo externo, no eres tú el responsable de tu presente y de tu futuro. Pues sí, somos nosotros los responsables de nuestro presente y nuestro futuro. Porque en la figura más grande que la gente piensa, un ser sobrenatural, nadie verá nunca a ese ser sobrenatural, que yo creo que no existe, venir a la tierra a cambiar las cosas en tu beneficio. Porque cuenta la leyenda que la última vez que vino lo crucificaron. Entonces, sin ninguna duda, el poder más grande que hay es el del pueblo, y no habrá transformación si el pueblo no toma esa transformación en sus manos. Y es un camino muy arduo, muy difícil, porque es un camino de conciencia, de lucha, de compromiso, de impulso. Que implica un esfuerzo mayúsculo. Miren, lo del ascenso del fascismo, se nos va acabando el tiempo, no sé cuánto tiempo llevábamos transmitiendo. 43 minutos. Este no es. Esta es una definición de la inteligencia artificial. Nadie me va, por lo tanto, a decir que es una definición sesgada mía. El fascismo es una ideología política autoritaria y nacionalista y de extrema derecha, que promueve un Estado centralizado, la supresión de las libertades individuales y la exaltación de la nación. El líder y la unidad colectiva subordinada al líder por encima de los derechos personales. Surgió en la Italia de Benito Mussolini a principios del siglo XX y se caracterizó por nacionalismo exacerbado. Exalta la identidad nacional a menudo con tintes xenófobos o racistas, promoviendo la superioridad de la nación sobre otras. No sé si les suene a algún país cercano. Autoritarismo, concentración del poder en un líder o partido único, eliminando la oposición política, prensa libre y pluralismo. Militarismo, glorificación de la fuerza, la guerra y la disciplina militar como valores centrales. Control económico, aunque no elimina la propiedad privada, subordina la economía al Estado, favoreciendo corporaciones o sectores alineados con el régimen. Propaganda, uso intensivo de medios para promover el culto al líder y la ideología, manipulando a la opinión pública. Represión, persecución de disidentes, minorías o cualquier grupo considerado una amenaza al orden social. El fascismo italiano de Mussolini y el nazismo alemán de Hitler son ejemplos históricos clave, aunque el término se usa a veces de forma más amplia para describir regímenes autoritarios similares. Hay hoy países
que escogieron gobiernos por el voto fascistas. Puedo hacer una lista larga aquí. Puedo hacer una lista larga. Eso es lo que está avanzando. Y en México es minoría, pero ahí está. Ahí está. Xenófobo, todos estos, hay que correr a los migrantes. Lo mismo que dicen en Estados Unidos, aquí en México, con los migrantes que van en tránsito a Estados Unidos. Lo mismito. No tiene nada que hacer aquí, es para México, los mexicanos, ¿no? O sea, no son seres humanos, no son sus hermanos, ¿no? Con su visión religiosa, no, nada que ver, son casi escoria. Aquí, por compañeros y compañeras nuestras, aquí. Ahí está siempre ese riesgo presente, que es de despolitización. Ricardo Flores Magón, de veras, hablaba del amor, hablaba de la solidaridad, hablaba de apoyar al humillado, al explotado, al desarrapado. Y los que se dicen cristianos y humanos promoviendo, algunos, no todos. Hay cristianos muy solidarios y creyentes muy solidarios. Pero hay algunos que no, que al contrario. Entonces, bueno, la verdad es que es necesario ir avanzando en ese proceso de conciencia, que sí parte de la lectura, que sí parte de la discusión, no hay espacios de discusión política, que sí parte de la lucha. Si tú te metes en una lucha de impulso, de transformación, porque además, o sea, se puede decir con toda franqueza, a ver, estamos peleando por estas cosas. A ver, pues esto implica estas dificultades, estos riesgos. Tenemos que concentrar una fuerza de tal nivel que podamos enfrentar los obstáculos y adversidades que un avance de esa naturaleza implica. O sea, no es que alguien tiene en su mano la decisión de, ya, pues ahora todo aquí va a ser felicidad, armonía, justicia social. No. No. Es ciertamente un proceso complejo. Ciertamente un proceso complejo. Que requiere compromiso y conciencia. José Manuel Cuautle, gracias por su gran labor. Gracias a ustedes. Antonio Marcial Ramos, no entendió nada de lo que dice. Dice, Gerardo Reina, aquí estás de borrego, ¿qué necesidad la tuya? Justo cuando lo estoy diciendo es que estuvo en el poder. No estoy diciendo, síganme, yo soy su salvación, aquí está su redentor. Justo les estoy diciendo lo contrario, pero ese tipo, que además de que entra a intrigar, pues no entiende nada, porque, por supuesto, no solo no quiere asumir su responsabilidad, sino está peor. Es un explotado que defiende a quien violenta su dignidad personal y pasa por encima de su humanidad. Y lo disfruta, y lo exalta, y lo pide. Bueno, ¿quién peor que alguien que bese sus cadenas? ¿Quién peor que alguien que renuncia a su libertad? O a la lucha por su libertad, o a la búsqueda de la libertad. Ni siquiera sabe escribir, habla sin H. Y vienen según a criticar. Hablan de raterías. Pues presenten las denuncias y las pruebas. Ni una ni otra.
es la mentira, es la intriga, es el denuesto, son seres humanos que han decidido renunciar al pensamiento, que han decidido renunciar al ejercicio crítico, que han decidido renunciar a la conciencia. Que imagínense, o sea, el grado de perdición que tienen, que claman porque gente como Alejandro Moreno o como Marco Cortés o como Berta Xóchitl Gálvez Ruiz encabecen el gobierno del país. De eso estamos hablando. O que gente como Norma Piña siga al frente de la Suprema Corte de Justicia. O como Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa o Genaro García Luna. Que sigan haciendo cosas como lo que le hicieron a Israel Vallarta. Fernando de la Fuente, saludos de mi parte y de mi padre José, muchas gracias. Entonces, acabo de hacer un video, una videocolumna para SDP Noticias que se llama Loret, la víctima. Véanlo, apenas lo suban para que no me meta yo ahorita en ese tema. Bueno, rápido un anuncio y las efemérides. Fíjense que fui a desayunar a la Sombra del Sabino y resulta que iban a presentar el libro de Irene Herner, que es una investigadora que ha dedicado los últimos 30 años de su vida a la obra de David Alfaro Siqueiros. Sí, hizo este libro hermosísimo, Siqueiros documentado. Tiene una foto buenísima de Siqueiros, miren. Con obras de gabinete, acá no lo mostré, obras de gabinete que no eran conocidas, por ejemplo. Es un libro bellísimo. Ahí tiene. 56 obras de gabinete que no habían sido, que están en colecciones particulares y que entonces fue ella muy gentil allá a la mesa donde estábamos desayunando, Emma y yo, en esta que bonita, y nos dijo que iba a hacer la presentación del libro, que a ver si nos quedábamos, y la verdad es que no nos íbamos a quedar. Y nos quedamos. Y sí, fue una buena exposición. Y compramos el libro. Vale la pena. Es muy bonito. Es una edición, coedición de la Secretaría de Cultura y del INBA. De 2024. Primera edición. Está muy bonito. Muy bonito. En fin, es muy fuerte la obra de Siqueiros, que además vivió también años de su vida en la cárcel por pensar diferente, por ser comunista, del 59 al 65, en Lecumberri. Y pues vale la pena el libro. Vamos a las efemérides. 2 de agosto de 1857, un día como hoy nació hace 100 años James Baldwin, 1925. No está aquí, así es que por eso lo comento, no se me va a olvidar. James Baldwin lo he dicho yo, No soy tu negro, un documental que vi sobre él, donde yo no he visto una persona tan inteligente, no conocer una persona tan inteligente, impresionante. Y es un gran documental. Tiene obra escrita, después de que el fuego, después del agua, el fuego. Ese libro lo sacamos en el Consejo Editorial. Es poderosísimo junto con las almas del pueblo negro de Dubái. Es un gran pensador, luchador por la igualdad entre, en ese momento, negros y blancos, hoy afroamericanos y anglosajones. En Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles, de los pocos que sobrevivió
Angela Davis impresionantemente dentro de Estados Unidos. Él se fue un buen tiempo a Francia. The fire next time. La próxima vez el fuego solamente, la próxima vez el fuego. La próxima vez el fuego se llama. Es un libro poderosísimo, poderosísimo. Me gustó mucho. Y tiene obra literaria, mucha obra literaria. No he leído, me lo regalaron. Ve y dilo a la montaña, que no lo conseguía, y como me ha pasado con algunos libros que he perseguido mucho, ahí los tengo, no lo he leído. Lo empecé a leer y lo dejé pendiente, no me acabo de atrapar, lo voy a leer. El blues de... No, tiene varios, he leído varios de él, es un gran escritor. Hoy cumpliría 100 años James Baldwin, larga vida James Baldwin. 1857, siendo presidente de la República, Ignacio Comonfort de los Ríos, se inaugura el alumbrado público con gas de la Ciudad de México. Luego se dio golpe de Estado a sí mismo, porque era liberal moderado, era un conservador avispado en realidad. Su mamá, muy creyente, estaba en contra de la Constitución del 57, se dio autogolpe de Estado y lo utilizaron y lo tiraron a la basura, y ahí entró Benito Juárez García como presidente de la República porque era presidente de la Corte. Un día como hoy de 1894 nace en Brasil Berta Lutz, científica y diplomática feminista. Estudió ciencias naturales y derecho, aunque realizó aportaciones a la zoología. También es reconocida por su activismo social. En 1922 fundó la Federación Brasileña por el Progreso Femenino y, siendo presidenta de dicha organización, encabezó la lucha por el sufragio. En 1936 asumió el cargo de diputada, desde donde trabajó por reformar la legislación laboral para mujeres e infancias y por erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres. En 1945 participó en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas, preámbulo a su fundación, logrando que se incluyeran 2 palabras: y mujeres. ¿Qué tal, cabrón? Qué fuerte. Hombres y mujeres. Estos libros, por supuesto, están escritos en términos machenrines. Se habla de hombres, no se habla de la humanidad, no se habla de hombres y mujeres. 1915, Pánfilo Natera, quien era gobernador villista de Zacatecas, decide abandonar la División del Norte. Ya estaba el quiebre ahí. 1922 muere Alexander Graham Bell, científico británico, inventor del teléfono. 1940 muere Andrés Molina Enríquez, un superespecialista en cosas del campo, agrarismo. Se destacó como ideólogo del agrarismo. Su mayor aportación quedó plasmada en el artículo 27 de nuestra Carta Magna. Y en 1945 muere. En 1925 nace James Baldwin en Nueva York. Y en 1945 muere en la Ciudad de México José Juan Tablada, poeta y periodista. Pues ahí tienen las efemérides de hoy. Gran libro, Ricardo Flores Magón, Un sol clavado en la sombra, de José Muñoz Cota. Es un ensayo, según él mismo lo plantea, ni siquiera lo comenta con una biografía. Dice que hace falta el biógrafo definitivo de Ricardo Flores Magón, y creo que sigue teniendo razón a estas alturas. Esto lo dijo en 1963. Gran libro. He leído bastantes cosas de y sobre Ricardo Flores Magón, y creo que este es un gran libro sobre Ricardo Flores Magón. Por supuesto, precursores de la Revolución Mexicana, que en realidad son revolucionarios. Ahí están Manrique, ahí está Práxedis Guerrero, en sus propios términos, narrando las batallas y los procesos revolucionarios en los que participaron. Es un libro que sacamos en el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, buenísimo. Y Combatimos la tiranía, de Kaplan, es una larga entrevista a Enrique Flores Magón, también es un libro muy importante. Está la obra completa que publicamos, la obra completa de Ricardo Flores Magón, en el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Nos vemos mañana. No es cierto que yo sepa, Roto Bisburg, que haya un tratado con Canadá y en Estados Unidos. Sí, Carolina Arenas tiene razón. El compañero presidente desnudó a la derecha fascista, políticamente hablando. Así es. El racismo, el clasismo, toda esta cosa y la barbarie que hay. Es fascismo puro. ¿Quién hubiese dicho que después de haber sido derrotado militar y políticamente en el siglo XX, con todos los horrores que demostró el fascismo y el nazismo resurgiría en el siglo XXI con tanta fuerza? ¿Quién lo hubiera dicho? Será derrotado nuevamente, pero requerirá de nuestra conciencia, de nuestra politización y de nuestro compromiso.
Ahí nos vemos. Pues ya no supimos cuántos entraron al final, pero entraron 4,000 y pico en el anterior.